Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que hoy podemos reunirnos una vez más para estudiar juntos la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy vamos a ver un texto del Antiguo Testamento para hablar del tema de llevando las cargas juntos. Oremos a nuestro Señor. Padre, te bendiga y te doy gracias por un día más y por la oportunidad de poder compartir las Escrituras, que sean de grande bendición para todos aquellos que escuchan tu palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 17 del libro de Éxodo. El versículo 8, la Biblia dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Ese entonces es la continuación que nos describe lo que ocurrió luego de Refidim, en el desierto de Sin, cuando el pueblo murmuró, había salido de Egipto. Habíamos visto en las Escrituras esta enseñanza, y Dios le da agua de la peña de Oreb. Dios le dice a Moisés: dale la peña, no háblale sino golpea la peña con la vara. Y cuando él golpea la peña con la vara, salieron aguas. Así es que luego de esa bendición de que Dios le da al pueblo agua, luego que el pueblo aprende que Dios es su suplidor, entonces ocurrirá el primer ataque, la primera guerra que el pueblo va a sufrir luego de haber salido de Egipto. Y es entonces, indica que luego de esa bendición, luego de esa provisión, llegó esta dificultad, una nueva dificultad. Solo imagínense que esta nación no estaba preparada para una guerra, había salido de una esclavitud, sí había visto el poder de Dios maravilloso, pero eran una caravana gigante de personas que tenían entre ellos niños, mujeres, ancianos y otros más jóvenes. Amalec. ¿Quién es Amalec? Amalec es el nieto de Esaú. Y Esaú fue el hermano de Jacob, aquel hermano mayor a quien Jacob le roba la primogenitura, negocia más bien ese derecho de herencia por un plato de habichuelas o de lentejas. Aunque la Biblia nos enseña que cuando Jacob se encontró con Esaú, su hermano no le recibió con ira ni con rencor, parece que las generaciones subsecuentes sí mantuvieron un celo y una ira en contra de los descendientes de Jacob. Y aunque eran familias, ese enojo quedó grabado en la descendencia de todos esos hombres de parte de Esaú. Así es que mientras Israel se prepara para entrar a la tierra prometida, Amalec, repito, descendiente de Esaú y, en cierta manera, familia de Israel, pelea contra Israel en Refidim. En la Escritura, Amalec es tipo de la carne. Es la conclusión que han llegado los teólogos. Es tipo de la oposición que nuestra carnalidad mantiene contra el espíritu. La Biblia nos enseña que nuestra carne, nuestra naturaleza humana se opone al espíritu para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero veamos qué ocurrió con Amalec. Cuando él pelea contra Israel, la Biblia dice en Deuteronomio 25:17: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Noten, fue una guerra sin aviso, fue una guerra no esperada, pero fue un ataque contra los más débiles y cansados, los que estaban atrás. Como la caravana era tan y tan
larga, tan extrema, es muy posible que cuando los de al frente se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era tarde y ya los amalecitas se habían aprovechado de los más débiles para acabar con ellos, para robar y saquear. Y por eso Dios dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek desbarató. Acabó con esa parte del campamento de Israel. Esa guerra no esperada, las Escrituras es como una tipología de Satanás que nos ataca cuando no estamos a la espera. Es interesante cuando la Biblia habla de Satán como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, así lo describe las Escrituras. Los leones tienen la tendencia de atacar dentro de un grupo a los más rezagados, a los más débiles de rebaño. El diablo busca la debilidad nuestra para atacarnos en los momentos en que estamos a veces más bajos en la fe. El diablo tentó a Jesús al final de los 40 días cuando su cuerpo estaba debilitado y ya le faltaba quizás las fuerzas. Entonces le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Tenía necesidad física. El diablo sabe cómo tentarnos. Nosotros como cristianos debemos resistir al diablo para que huya de nosotros. Por otro lado, cuando sale el pueblo de la gran victoria, vino la prueba. Esto es, después que vio cómo Dios le daba agua en abundancia de la peña, llegó la dificultad. También es una enseñanza. Muchas veces nosotros estamos en un tiempo de regocijo, en un tiempo de victoria, en un tiempo de paz. Pero en realidad el cristiano nunca tiene un tiempo de ausencia de guerra espiritual. Sí paz en el Señor, sí paz en nuestro corazón, sí paz en nuestra fe. Pero no paz en cuanto a que siempre haya una batalla del enemigo que quiere quitarnos la fe y la confianza en nuestro Señor. Quiere confundir nuestro deleite, nuestra paz en Cristo Jesús. ¿Qué sucede entonces en esa guerra? Dice la Biblia en el versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Noten cómo la batalla se va a hacer. Moisés le dice a Josué que escoja varones para la pelea, para defender al pueblo. Pero Moisés no estaría en la batalla físicamente. Moisés estaría en la cumbre del collado. Pero la vara de Dios, esa vara con la cual se dividió el Mar Rojo, esa vara que significaba la autoridad de Dios, esa vara que acompañó a Moisés para hacer señales delante del faraón, esa vara que se convertía en serpiente. Cuando Moisés tomaba la vara, otra vez, o la serpiente, otra vez volvía a ser vara. Aquella vara, repito, era símbolo de la autoridad de Dios. Así que tenemos a Moisés en la montaña, en el collado, mirando en el valle donde sería el combate. Y tenemos a Josué físicamente con un grupo que va a pelear contra aquellos amalecitas. Dice el versículo 10, se hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. En la Biblia aprendemos que levantar las manos era una forma en que se oraba. En Éxodo 9:29 dice la Biblia, elevaré mis manos en oración al Señor.
Fue Moisés cuando le dijo a Faraón lo que habría de hacer. Así que ya sabemos que si Moisés estaba levantando las manos, lo que la Biblia nos indica era que estaba orando. ¡Qué maravilloso! Mientras Josué hacía un trabajo físico, Moisés estaba orando para que Dios le diera la victoria en la batalla a Josué. Así es que el pueblo miraba esas manos que se levantaban como señalando, vamos a clamar, vamos a orar, nuestra victoria proviene de Dios. Y en la mano, la vara de la autoridad divina que decía, como un estandarte, como una bandera, que Dios estaba con ellos. Pero dice la Biblia que cuando sus manos bajaban, entonces prevalecía Amalek. Quiere decir que comenzaba Josué a ser derrotado. Todo esto fue una realidad, claro que sí, pero también fue una tipología de lo que es el combate en la vida espiritual. La oración en la vida espiritual es lo que nos mantiene firmes. Jesús dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. Tenemos una guerra espiritual al haber conocido la gracia de Dios. Hemos entrado a un combate contra las tinieblas. Y en ese combate no prevalecemos simplemente con las fuerzas de nuestro pensamiento o con fuerzas físicas, sino que prevalecemos con nuestra comunión, clamando al Dios Altísimo que nos dé fortaleza, sabiduría para ser librados de tentación. Y dice el verso 2, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué le pasó a Moisés? Se cansó de tener las manos levantadas. Ya no podía sostener los brazos con la vara, ya no podía sostener sus manos en alto en su oración. Y entonces Dios pone a alguien que le ayude. Para Dios mostrarnos que no hay nadie autosuficiente. Para Dios enseñarnos que nos hace falta ayuda muchas veces en nuestras vidas. En este caso, Aarón y Hur. Hur, que era de la tribu de Judá, y Aarón levita, le ayudaron a Moisés. Sin la ayuda de Aarón y Hur, esa batalla hubiera sido un fracaso para Israel. Esto es, sin la ayuda de ambos, hubiera sido derrotado Israel y los amalecitas hubieran vencido. Tan importante es la ayuda. Dios nos está enseñando desde este momento que hay situaciones en que nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar y necesitamos ayuda. Y aunque somos responsables de nuestra vida, aunque cada quien ha de llevar su yugo desde su juventud, como dice las Escrituras, Dios también nos enseña la necesidad y la bendición de que podamos recibir ayuda. De hecho, en el Antiguo Testamento aprendemos que Dios eligió a Moisés, pero le dio de ayuda a Aarón, quien hablaba en lugar de Moisés. Luego, Dios eligió sacerdotes y le dio a los levitas para que ayudaran a los sacerdotes. Y luego el pueblo mismo sostuvo a los levitas y a los sacerdotes. Así que había una combinación de cómo Dios iba ayudando y cómo Dios iba mostrándonos la necesidad de ser ayudados. No hay nadie que sea lo suficientemente fuerte en Cristo como para que nunca necesite la ayuda de otra persona. Dios no nos hizo autosuficientes. Dios nos ha creado de una forma que caminemos como una familia de la fe unida
De ahí la importancia de la oración, de ahí la importancia de la exhortación, de ahí la importancia de la unidad de la iglesia. Dice la Biblia, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Qué bendición es contar con amigos en Cristo, contar con gente que nos acompaña en oración, contar con gente que nos ayude con nuestras cargas o con un consejo o con una exhortación. Cuando la Biblia habla acerca de los dones en la iglesia, nos enseña que no son para el uso privado, sino para el bienestar de la iglesia. Primero de Corintios capítulo 12 versículo 7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Dios ha hecho de la iglesia un cuerpo, donde todos nos necesitamos el uno del otro. Dios nos ha hecho de esa manera, de tal manera de que nadie se gloríe pensando que puede lograr las cosas sin la ayuda del otro. Es por eso que cuando leemos Hebreos 10:25, que habla de la necesidad de congregarnos, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquí aprendemos también otra necesidad de por qué la iglesia debe estar unida. Ya habíamos aprendido que la iglesia en Hechos era una iglesia que se mantenía junta en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, que estaban juntos todos los días. La familia de la fe estaba unida. El estar juntos nos permite, como dice la Biblia, animarnos unos a otros. Oír de algún hermano alguna enseñanza o alguna motivación en nuestra vida cristiana. De hecho, en Gálatas capítulo 6 y versículo 2, la Biblia dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Inmediatamente nos damos cuenta de algo, y es que la ley de Cristo ya sabemos que es el amor. Nos amemos los unos a los otros. Y este texto nos indica una forma de amarnos. Porque el amor no se trata de palabras bonitas, se trata de fraseología bonita, se trata de acción. Y una acción del amor a mi prójimo es soportar, tomar, sustentar la carga de los otros. Ayudarlo con su carga. Como dije al principio, la Biblia nos enseña con claridad que cada uno llevará su propia carga. Además, sin embargo, hay momentos en que hace falta ayuda. La generalidad es que en la mayoría del tiempo que caminamos delante de Dios estamos con nuestra propia carga. Pero vuelvo y repito, hay momentos en que hace falta sobre que alguien me ayude, pero que también yo ayude, que también yo lleve la carga de mi hermano. No que le ponga la carga más pesada, sino que yo lleve la carga de mi hermano, que lo alivie en algún momento de su vida. Moisés se cansó, es interesante, pero el pueblo no se cansó. La parte de Moisés era espiritual, orar. La parte de Josué y el pueblo en batalla era simplemente física. Ahora, muchas veces el cansancio espiritual es mucho más grande que el físico. Las batallas espirituales, la batalla de la oración, la carga emocional de la oración, a veces nos desgasta mucho más que lo físico. Porque estamos batallando, estamos peleando contra un mundo invisible. No solo batallamos con nuestros pensamientos de duda o de temor, sino que batallamos literalmente contra opresiones satánicas. Usted no las puede ver, pero son tan ciertas como el aire que no ves
pero puedes respirar. A veces ese aire que no ves se convierte en una brisa y entonces lo sientes. Es igual, a veces ese mundo espiritual que no lo ves se pone tan fuerte que sientes una carga pesada. La oración es una gran batalla espiritual. Cuando la Biblia habla de Jesús, nuestro ejemplo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo, y cuando describe el camino de la cruz, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, solamente dice que cuando Él salió, leo Mateo 27:32 en este instante, luego del juicio, dice, al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Si lees en Marcos, si lees en Lucas, te vas a dar cuenta que luego de que Jesús fue entregado a los soldados romanos, el relato es ese. Sin embargo, en Juan hay un relato interesante, 19:7. Este relato no se encuentra en los demás evangelios sinópticos o de vista común, sino que solo Juan lo tiene, el evangelio según San Juan. En San Juan capítulo 19 y 17 dice, él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. Así es que aprendemos que Jesús sí salió con la cruz, pero Jesús no llegó hasta el Gólgota con la cruz. Parece que en el camino su fuerza física no fue suficiente para llevar su cruz. Y hubo que buscar un ayudante, Cirene. Moisés levantó sus manos y tenía el estandarte de la vara levantada en su mano, pero no iba a llegar al final de la batalla, no podía llegar solo y Dios tuvo que enviarle o permitir que Aarón y Hur les sostuvieran sus manos. Jesús, nuestro Señor, camino al Gólgota, llevaba el estandarte de la cruz, pero no pudo llegar hasta el Gólgota. Y entonces se obliga a Cirene. Es un ejemplo otra vez para ti y para mí. Hay momentos en nuestras vidas que Dios quiere que aprendamos a aceptar la ayuda de mi hermano, aceptar la ayuda y la oración de mi familia en la fe y de mi prójimo. Nos hace falta una mano amiga y una exhortación. La familia de la fe a veces es más poderosa que la familia que nos une por la sangre. De hecho, en Lucas capítulo 12, 49, Jesús dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nos convertimos, pero alguien en nuestra familia no comparte la fe que hemos decidido tomar, tu decisión por Jesús se puede convertir en una piedra de discordia. Lo que nos une es Jesús, la sangre de Cristo que nos limpia de pecado, el Espíritu Santo que nos coloca en el cuerpo. Pero si alguna persona convive con otra persona que no ha recibido la gracia de la salvación, esa persona se convierte en una oposición porque no pensará como tú, no creerá como tú, criticará tu oración, criticará tu fe, criticará tu confianza, le molestará que vayas y te congregues y que confíes en Dios. En ese momento esa relación se convierte en una relación que no concuerda. Es una pequeña guerra y es lo que aquí Jesús está señalando. En ese instante pues no hay la paz de la unión por causa de tu fe. Pero qué feliz que la familia entera se arrepienta y le crea al Señor.
En ese instante la familia es más fuerte. Todos se entienden. Y aquí es donde entramos a que muchas veces, aunque nuestra familia de sangre no se ha convertido, encontramos una extensa familia de la fe, donde todos queremos, nos amamos, nos buscamos, oramos los unos por los otros, sentimos que la carga de nuestro hermano es nuestra propia carga, y llega a ser ese amor en Cristo más grande porque nos acompañará más allá de la muerte. Quiere decir que mi hermano en la fe será hermano para siempre, porque Cristo nos ha dado vida eterna. Sin embargo, feliz es que todos, los que somos de la misma familia, alcancemos la gracia y la salvación de Dios. Debemos orar para que nuestra familia entera esté en Cristo. El versículo 13 dice de Éxodo 17, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que era heredero toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera. Luego de esa oración continua y de la ayuda que recibe Moisés, Dios le dio la victoria completa a Josué y al pueblo. Y entonces ahí viene el nombre Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Como creyentes, entonces podemos aprender que nuestras batallas se hacen a través de la oración y a través de hechos. Como cristianos podemos aprender que la forma en que yo ayudo a mi prójimo, ayudo a mi hermano, no es solamente con un consejo, sino también con la oración. Puedes orar por tus amigos, por tus hermanos, por tus familiares, por los enfermos. Y en ese instante estás levantando un estandarte de fe para tu hermano. Pero igual, tú necesitas de la oración de tu hermano y de la iglesia. Necesitas oración y que te cubran en oración. Como pastor, yo necesito la oración de la iglesia. Agradezco a tantos hermanos que oran por mí. Yo doy gracias al Señor por una iglesia que me cubre en oración. Necesito que mis manos se sostengan con tantos sacerdotes y mujeres y hombres de Dios que claman al Padre por el trabajo que hacemos para su gloria. Igual tú, amado hermano, ayuda con la oración, con el consejo. Y recuerda que si estás cansado, Dios te ha dado compañía en la fe que te ayuden a sobrellevar tus cargas. Dios sea exaltado. Oramos. Padre, gracias por esta enseñanza de las Escrituras. Padre, gracias por la bendición de tener una familia de la fe que ora, que nos bendice y nos ayuda. Permítenos también a nosotros ser de bendición y de ayuda a tu pueblo, a nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.